como característica? En esta fila, por ejemplo, ¿a poco se les hace conocido a ustedes? Ah, sí, seguro. Casi no, ¿verdad? La fila para criticar al entrenador. Autoridades, padres, inclusive los amigos cuando regresamos de un partido, etcétera. En esta fila, aguas, la fila de los que saben más que el entrenador. Ahí les hablan, ¿verdad? Ahí nos hablan. Muy bien. Y en esta fila ya hay muy pocas personas formadas. Dicen, la fila de los que le voy a hacer un equipo a mi hijo. Y de ahí han surgido muchas divisiones en los equipos, ¿verdad? Búhos Pats y por allá salen otros equipos, porque el señor tiene billete y le va a hacer el equipo a su hijo. ¿Lo conocen o no? Nada más digan así con la cabecita como que sí saben casos de eso, ¿verdad? ¿Y qué creen que por acá tenemos esta fila? Esta fila para ser entrenador, ¿estaba alguien ahí formado? Déjame ver, creo que ya hasta se fue. Entonces, pues yo agradezco mucho que estén ustedes aquí presentes en esta sesión que le he nombrado el perfil del coach. ¿Por qué ser coach? Debe haber entonces alguna razón. Les doy 10 segundos. ¿Por qué eres coach? Se necesita vocación. Ahorita vemos las retroalimentaciones, claro que sí, Drago. Espero que todos ya estén dentro de la sesión. Porque es como jugar fútbol americano otra vez. Sí. Mira, es que tengo 30 participantes y creo que los tengo que ir admitiendo manualmente. Ahí van. Okay. Bueno, pues miren, lo que yo quiero hacer en la siguiente presentación es mencionarles que hay diferentes tipos de coacheo. Hay una anécdota. Cuando yo era joven, y eso ya hace bastantes décadas, ya del sexto piso para arriba, me encontré yo con lo que sería mi primera figura de autoridad, de lo que sería un coach. Yo practicaba básquetbol allá en el Deportivo de los Ferrocarrileros, me llevaron a jugar. Y había un entrenador que se llamaba el señor Serratos. Él nos guiaba muy, muy bien en la duela. Su palabra era la ley y la referencia obligada para todos nosotros era el señor Serratos dijo esto o el señor Serratos dijo lo otro. Total, esa fue mi primera figura de autoridad en mi vida, además de mis padres. Pero hasta ahí, fíjense, llegabas a entrenar, practicabas duro y cada quien para su casa. Más adelante me encuentro a unos entrenadores, entre ellos el papá de unos amigos de mis hijos. Él los empieza a entrenar en el fútbol soccer. Ahí cambió y aprendí muchas cosas, porque la forma en que el entrenador se dirigía a los niños era inclusive el de detener la práctica y mandarlos a tomar agua, mientras que él se dirigía a aquel jugador que en ese momento él consideraba que no estaba dando su mejor rendimiento. Yo me di cuenta que ahí entre él y el señor Serratos había una diferencia de coacheo. Alguien le estaba dando mucha mayor intensidad a la parte de la persona, mientras que mi entrenador Serratos era la técnica, era la práctica y nada más. Como experiencia personal, quiero platicarles, jugando yo fútbol americano, algunos de mis compañeros se dieron a la tarea de invitar a un entrenador de Estados Unidos. En un año puso disciplina, puso mucho orden. Voy a seguir admitiendo aquí a algunos compañeros. Y en el año siguiente, que tuvimos buenos resultados, la verdad, invitó a un coordinador defensivo, el coach Bob Shock. Esta persona, este coach, nos imbuyó a todos una filosofía diferente a lo que habíamos trabajado durante ya muchos años ahí en el equipo. Esta filosofía incluía ejercicios de motivación, ejercicios de mucho movimiento con la defensiva. Al terminar la jugada, todo el mundo juntarse y gritar. Fue extraordinaria esa experiencia que tuve yo ahí en Liga Mayor con este entrenador. Pero fíjense bien, y esto a veces sucede en las organizaciones. ¿Qué creen que pasó? Bueno, no les voy a preguntar qué creen que pasó, sino les voy a platicar de lo siguiente.
pues se llevaron a los entrenadores gringos, ya no les permitieron seguir trabajando en México. Y el entrenador que seguía para entrenarnos nos empezó a entrenar con algunas cosas que nosotros ya habíamos superado. Fue totalmente para mí decepcionante haber alcanzado un muy buen nivel y de un abrir y cerrar de ojos, vámonos a jugar de una manera diferente, sin sentido y en contra de lo que habíamos aprendido. Fíjense ustedes que eso fue lo que cambió mi vida y decidí que tendría que aprender, prepararme y enseñar lo mejor y lo más actual. Bueno, me gustaría que hiciéramos esta dinámica, este ejercicio. Si tienes por ahí a la mano tu computadora o tu iPad o una hoja de papel, pero sobre todo que traigas mucha honestidad. Dime tú, por favor, ¿qué razones, anótalas, tienes para ser coach? ¿Cuáles son tus razones para ser coach? El de innovación, no sé, no, entonces, Por ejemplo, aquí me sale Rogelio Pérez, no hay foto. porque a lo mejor él decidió entrar sin foto. Porque no, O sea, mi foto aparece. la mayoría de ¿Eh? sí, son los que y yo en lo personal tengo que Él es el expositor. bueno, ¿Quieres que te vean? Si quiere. sí, la vasita que es el nombre, pues es el bus y el En su audio. entonces mándalo al correo y yo lo mando. Hay una señorita ahí con el audio. Bueno, espero que hayas anotado, por ejemplo, algunas palabras que se me ocurrían que son conceptos como convivir, educar, moldear. Alguna de estas la tienes tú por ahí. Pero fíjate lo que te voy a decir. Si quieres ser coach en estas categorías infantiles, juveniles, debes estar ahí principalmente por los niños y por los jóvenes. Si no son tu foco principal, entonces, a mi manera de ver, creo que estás ahí por razones equivocadas. A lo mejor también quieres seguir disfrutando de esta relación con el fútbol. Déjame arreglar aquí la pantalla. Ahí la ven bien, la estamos viendo bien ahí. De tal manera que lo que intentas como entrenador, como coach, es seguir disfrutando esa relación con el fútbol, tanto como jugador como coach, además de que disfrutas haciendo lo que te gusta. Hay otras razones que pudiera ser la admiración por un coach. Otra razón muy importante es el deseo de influenciar a los jóvenes y niños y que tú siempre has visto que están muy entusiasmados y con ganas de aprender. Eso es muy gratificante para alguien que quiera ser coach. Es muy importante también la estabilidad de imagen que presenta un coach ante un jugador y esto puede ser crucial. Eso es una forma de que tú mismo te estés conociendo y te estés preparando. Hay organizaciones que necesitan coaches y ustedes se han dado cuenta, a lo mejor buscan personas que ayuden en las responsabilidades de ser coach. Si son tus primeros años como entrenador, o quizá ya tienes más experiencia, pero en tus primeros años, esa primera participación te permite explorar si realmente estás interesado y tienes el perfil necesario. Hace un poco tiempo los Pumitas y también los vaqueros de allá de Coapa sacaron convocatorias para pedir que hubiera entrenadores en sus equipos. Entonces, hay oportunidad para que seas coach si tienes tú las características de las que vamos a platicar. Pero, ¿qué tal? No lo hagas por dinero. Los coaches ahora es lo primero que se preguntan, ¿cuánto van a ganar? ¿Cuánto les van a dar por la temporada? Pero yo lo que te aseguro es que no te harás rico, pero sí tendrás mucho, mucho, mucho trabajo. ¿Qué tenemos que hacer como coach? Debes aprovechar aquellos momentos de enseñanza y desarrollar rasgos de carácter positivos y buenas actitudes. A lo mejor ya le estoy dando ahí a los conceptos que tú anotaste en tu hojita.
Apoyar a los padres, a los consejeros escolares y como expositores en clínica. Seguramente ya te han pedido que lo hagas para categorías inferiores. ¿Por qué ser un coach? Todo lo que tenemos aquí marcado es porque por los niños, por la pasión, por tu persistencia y dedicación, por tu determinación, por las conexiones y el respeto y el liderazgo que tú tienes. En una palabra es porque eres coach, porque quieres ayudar. Pero fíjate, lo tienes que hacer con una gran ética de trabajo. De tal manera que si te vas a meter a esto tienes que saber influir también en la vida de tus jugadores y conocerlos. De esta manera, ellos se van a sentir a gusto para acercarte y comentarte acerca de sus problemas. ¿Qué te diría yo? Trata a tus jugadores como si fueran tus hijos. ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? ¿Quieres lo mejor? Y entonces, aquí viene algo muy importante. ¿Cómo te diriges a ellos? ¿Qué palabras usas? ¿Acaso eres ordenado en tus ideas? Están ellos como niños en esa etapa, los jóvenes también en las vocacionales, absorbiendo como una esponja todo lo que dices y todo lo que haces como su coach. Ellos lo presumen, mi coach es esto, mi coach lo otro, y fíjate que esto yo lo he visto, lo he vivido, lo he escuchado. Fíjate que conocer a tus jugadores y saber mostrarles sus limitaciones son muy importantes en la parte formativa. Todos tenemos muchas debilidades, unos más, otros menos, pero el éxito rondará en que puedas corregir las debilidades de estos jóvenes. Fíjate bien, no les des la espalda. Ellos siempre necesitan a alguien con quien hablar. Si algo yo he aprendido es que nunca dejamos de aprender. Si quisiéramos hablar ya de sistemas ofensivos y defensivos, déjame decirte, con los años que tengo de experiencia, es que las bases del juego no han cambiado drásticamente. Entonces, esta es la razón por la que en mi manera de pensar tenemos que poner el énfasis en la enseñanza a fondo de los fundamentos, siempre con los más jóvenes y siempre con los novatos. Lo que sí ha cambiado, y eso sí, es la cantidad de diferentes formaciones y esquemas en ambos lados del balón. Creo que firmemente que entre más jóvenes debemos concentrarnos en enseñar los fundamentos. Ojalá que no cortáramos en las organizaciones a los jóvenes, a los niños que van llegando, y solamente se les diera de baja si rompen dos importantes reglas: no mentir y no robar. Ok, fíjense en esto, ya no hay equilibrio en la vida de los jóvenes. Ya no es tan fácil que escuchen. A ellos aún quieren disciplina, pero la comunicación es la parte más dura. El mayor reto es la comunicación verbal. En una era de las tecnologías de la información, sus PCs, sus iPhones, etcétera, la información es muy rápida y está al instante. Entonces no están suficientemente atraídos para escuchar las instrucciones de los coaches, no decir de los maestros, ya no ponen atención durante mucho tiempo. Necesitamos entonces mejorar nuestra capacidad y nuestras habilidades para poder enseñar y trabajar con ellos. Últimamente hay una tendencia a especializar demasiado a los niños en el fútbol americano. No estoy en contra de esto, sino que mi opinión es que deberíamos manejarlos y movernos durante el año en estos deportes que tenemos señalado, algunos bastante alejados, pero los más cercanos como el básquetbol, como el voleibol e inclusive el soccer. Entonces, podemos desarrollarlos como atletas de una manera multilateral más que especializarse en un solo deporte. Como coach, te pido que le des tiempo a tu familia. La mejor forma de emplear el tiempo libre es con tu familia. Si los puedes involucrar, qué suerte. Quizá quieras salir a correr, está bien, pero darle prioridad a tus actividades. Fíjate, tres hobbies en tu vida. Uno que te haga ganar dinero, uno que te haga mantenerte en forma, y qué tal uno que te acerque a tu familia. Estas 4 Cs, junto con cómo cerramos aquí con la palabra de Pride, te van a permitir ser un profesional en tu carrera.
en tu carrera como coach. La primera C habla del compromiso. Tienes que actuar de la manera en que apoyes la imagen del equipo, la misión y los valores. Estar de acuerdo con los objetivos y con las expectativas. Tienes que ser cooperativo. Podemos esperar que los miembros del equipo cooperen cuando haya una sensación de interés. Vamos a darles aquí. Ahí vamos. Comunicación. En un entorno de equipo necesitamos compartir la información y que sea adecuada. Vamos a generar confianza. Vamos a brindar a las personas que necesitan saber lo que necesitan para tomar decisiones inteligentes y fidedignas. Tenemos que contribuir. El precio de pertenecer a cualquier equipo es la voluntad de contribuir a su éxito. Si nosotros nos apegamos a estas 4 Cs, compromiso, cooperación, comunicación y contribuir, podemos estar orgullosos, fíjate bien, de nuestro profesionalismo, de nuestra responsabilidad, de ser coaches íntegros, de ser confiables y de tener mucho entusiasmo. Entonces, fíjense que los felicito por estar aquí. En algunas otras pláticas que he tenido la oportunidad y el privilegio de dar, para estos coaches es su primer paso. ¿Y por qué razón? Porque necesitas conocer y conocerte, estudiar y prepararte. Y entonces sí, vas a poder transmitírselos a los jóvenes, tanto de la escuela, de su vida y de su futuro. Dice aquí esta frase, la filosofía de la vida no cambia por su origen. Si hacen lo necesario en la escuela, tendrán éxito. Y entonces, conocer y conocerte, estudiar y prepararte, que es seguramente lo que intentas y por la razón por la que estás aquí. ¿Qué tienes que hacer como coach? Primero, construir tus propias fortalezas, corregir aquellas que son tus debilidades. Y una vez que tú conozcas tus fortalezas y debilidades, ya estás en camino para el éxito. Mira, un estudiante jugador, si tú se lo preguntas, seguramente te va a decir que su mayor logro, inclusive anteponiéndolo a la parte académica, es el fútbol americano. Y de a muy temprana edad te lo dicen. Entonces, mi labor como coach será ubicarlo para darle prioridad al aspecto que será de mayor beneficio en su vida profesional y logrará un mayor reconocimiento. Entonces, primero la escuela. No sé qué se me apareció por ahí. Fantástico. Aquí también está. En esta pantalla de aquí. Oh, no la puedo quitar. Ok. ¿Qué es lo que requerimos entonces? Oh. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se aparece esta cosa aquí? Ya. ¿Qué es lo que necesitas entonces? De una manera autodidacta o de acuerdo con las autoridades de tus escuelas, cursos en estas dimensiones psicológicas. ¿Por qué? Porque necesitamos, como entrenadores, manejar una inteligencia emocional, sociológicas, que debemos poder manejarnos en el contexto del deporte, de la escuela. ¿Qué otras características pudiéramos aspirar? La oratoria, manejar las ideas y los conceptos de una manera clara y que inspiren. No se diga la administración, aquellos que pueden avanzar en la parte del coacheo y pasar a una coordinación e inclusive a ser el entrenador en jefe. Y sobre todo de pedagogía. ¿Cuáles son aquellos principios que nos van a permitir transmitir mejor lo que es nuestro deporte? Ok. Recuerden que todos obedecemos a estas siguientes necesidades básicas: el reconocimiento, la seguridad y la autoestima. Entonces, siempre que platiques con uno de tus muchachos, de tus jugadores e inclusive con los miembros de tu staff, tienes que acentuar lo positivo y eliminar lo negativo. ¿Has escuchado alguna vez gritando, buen bloqueo, ese fue un gran lanzamiento, excelente tacleo pandilla? O quizá
sorpréndete cuando te identifiques solamente poniendo énfasis en lo negativo. Entonces te propongo que te vayas hacia la parte positiva, donde puedas acentuar la parte positiva. Ok, nos pasa mucho en el campo. En ocasiones hay un jugador que pasa junto a ti y no te atreviste a decirle nada absolutamente. Ni reprobación, ni aceptación. ¿Qué tenemos que hacer? Decir no a la indiferencia. De tal manera que siempre tengas algo que manifestarle a tu jugador, que se sepa que está y que hay un interés de tu parte. Y tiene que saber él también que toda indisciplina tiene una sanción. ¿Cómo te comunicas? Ay, nos hablan, ¿verdad? El lenguaje soez no es necesario. Y no lo tenemos que confundir con carácter, el carácter con el temperamento. O lo podemos tener muy explosivo. Cuando lo confundimos, ¿verdad? Poca educación y un mal comportamiento social. Eso no es necesario. El carácter lo desarrollan quienes controlan su temperamento y actúan con mucho respeto. ¿Es tu comunicación efectiva? ¿Tienes claridad de expresión y pensamiento lógico? Si tú no piensas claramente, no te podrás expresar claramente. Necesitamos pensar, hablar y mostrar. Acuérdate cuando estás dando una plática final de un entrenamiento o inclusive de un partido. ¿Lo haces efectivamente? Necesitamos practicarlo, pero primero te tienes que dar cuenta. Yo te voy a dar algunos consejos. Consejos para ser un coach de impacto. Fíjate bien. Primero, irradia alegría, irradia paz. Investiga cómo aprenden. Se te desplasmó la imagen. Aquí. ¿Está? Se ¿Estoy en escucha esta? mucho ruido. Sí, hay alguien por ahí que no nos pone atención. ¿Estamos en esta de irradia alegría y paz? ¿Todos? De entrenamiento, clase o video. Tienes que realizar algo inusual. Ok, dedica tiempo a cada uno de tus jugadores. No los ignores. Trata de individualizar la enseñanza. Algunos tenemos esa capacidad, algunos no, algunos por la experiencia. Cuenta una anécdota antes de que empiece alguna práctica, algún entrenamiento, de tal manera que te mantengas tú también capacitado con este aspecto. Trata con respeto y confianza, siempre estar de buen humor, aunque traigas algún problema por ahí, y en la parte pedagógica cambia de metodología constantemente. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Comparte videos para motivar a tus jugadores que muevan sentimientos. Hay mucha información en la red. Y que valga la pena la sesión para todos. Siempre hazte esa pregunta. Elogia sus logros, evalúa con métodos diferentes y crea expectativas. ¿Qué te parecen estos consejos? Bueno, mira, lo que vamos a hacer es una autoevaluación y con esto vamos a cerrar la presentación. Te voy a leer 8 cualidades que tú tienes que decirme de una manera honesta y clara. ¿Tengo esa cualidad o no tengo esa cualidad? Y entonces yo quiero que aquellas cualidades que no tengas te las lleves de tarea para que trabajes con esas que serían tus debilidades. Las que sí tienes, pues son fortalezas. Vámonos a leer la primera de ellas. Conocimiento del deporte. Incluye un entendimiento a fondo de destrezas, tácticas y estrategias necesarias para hacer los ejercicios y tomar decisiones efectivas en el día del juego. ¿Sí o no? 0 y 1. Vuélvelo a leer y vuélvete a autoevaluar. Voy con la que sigue. Ser un maestro. Y fíjate, ningún aspecto del entrenamiento es más importante que enseñar. La responsabilidad principal es que las cosas se hagan y se hagan bien. Y esto recae en ti como entrenador. Los fundamentos deben ser correctamente ejecutados. De otra manera, el sistema se puede venir abajo. En consecuencia, debes asegurarte como entrenador que cada jugador recibe la información y la instrucción debida, tanto de ti como de tus entrenadores asistentes.
para desarrollar mejor las habilidades para su posición. ¿Cómo te viste aquí? ¿Eres un maestro o no eres un maestro? Una evaluación sincera, por favor. ¿Tienes la capacidad para evaluar a tus jugadores y pronosticar su talento en aquellas cualidades que conocemos que se pueden medir, que son las tangibles, como aquellas que no es tan fácil, pero se reconocen las intangibles? Hay entrenadores que yo conozco que tienen mucho sentido para evaluar ese talento. Otros necesitamos de herramientas un poco más medibles para evaluar a los muchachos. ¿Tienes o no esa capacidad? Y mira cómo andamos aquí en nivel de vitalidad. Como entrenador debes exhibir un alto nivel de vitalidad. Te tienes que sentir alegre, motivado y animado en presencia de tus jugadores. ¿Qué les transmites cuando estás junto a ellos? Y no se diga a tus compañeros de trabajo. ¿Qué tal? ¿Tienes alto nivel de vitalidad? Lealtad. Muy importante el concepto. Debes mostrar lealtad en todo momento, tanto para tu entrenador en jefe como para sus autoridades, como para tus compañeros de trabajo. Es duro. ¿Eres leal? No eres leal. Evalúate. Paciencia. Una temporada es larga. El programa de entrenamientos es duro. A veces los entrenamientos, las sesiones no se dan. Es frustrante a veces. Pero esa paciencia tú la debes mostrar con autocontrol y disciplina personal. Esto lo puedes contagiar a los jugadores, a los entrenadores y sobre todo también a los padres de familia. ¿Y qué va a pasar si tú tienes esto? El rendimiento de tu equipo va a ser mucho mejor. ¿Lo tienes o no lo tienes? Liderazgo. Creo que escuchado bastante de esta información que tanto hemos absorbido. El liderazgo es una elección, no es un rango. No porque te nombraron ya el entrenador en jefe, es por autoridad el cargo. Tienes que ganarte el respeto y el liderazgo hacia tus jugadores, hacia tus propios jugadores. Debes ser organizado, debes motivar, debes llevar a tus muchachos hacia un mismo objetivo. El primer compromiso es ser experto, ser el experto al que todos buscan por las decisiones. Debes primero ser un buen líder al establecer y obedecer reglas, ser ético, asistir a las prácticas, liderar con el ejemplo, tener una actitud positiva y mostrar respeto por el desempeño de tu equipo, incluso cuando éste esté lejos de ser perfecto. Con ética se quiere decir llevar la verdad sobre uno mismo. Este líder se basa en un conjunto de normas o valores que le ayudan a levantar la vista y determinar cuál es la decisión correcta. ¿Eres líder? No eres líder. ¿Y qué tal es tu habilidad para comunicarte? A veces nos sorprendemos cuando no podemos decir más allá de 2 o 3 groserías y que se repiten, ¿verdad? Entonces, a lo mejor necesitas trabajar un poco más con las ideas y poder desarrollarlas, de tal manera que tengas la capacidad de comunicar efectivamente tus pensamientos, tanto a un jugador como a un asistente. Esto va a permitir motivarlos y crear una atmósfera positiva, tanto en la práctica como en los juegos. Al motivar, inspiras con tus palabras y acciones, y eso aumenta la probabilidad de éxito. Fueron 8, estimados entrenadores. 8 puntos. Cada quien sabe cuántos sacamos, ¿verdad? De esos 8. Conocimiento del deporte, ser un maestro, capacidad para evaluar el talento, tu nivel de vitalidad, tu paciencia, tu liderazgo y tu habilidad para comunicarte. ¿Qué les pareció? Me han preguntado muchas veces ya por mi edad y me dicen ¿cuánto tiempo serás coach? Pues la verdad, así como se ven ahorita las situaciones, pues ya el 7º piso ya para muchos ya es un gran logro. Yo ando arriba del 6º piso y yo lo que les digo es lo siguiente. ¿Cuándo voy a dejar de ser coach? Fíjate bien. Cuando a salir al campo a enfrentar a un oponente, en mi piel no se me ponga aquí chinito. Chinito. Esa sensación
es la que me obliga y me pide que yo esté ahí semanas tras semana o diariamente en los entrenamientos. ¿Cuánto tiempo serás coach? Hasta que dejara yo de sentir esa sensación. Estimados entrenadores, un poquito agolpada por la persona que nos estaba compartiendo sus novelas o algo así por el estilo. Les dejo aquí mi correo electrónico. Fue tremendo eso, ¿verdad? Aquí está mi correo electrónico y una página donde subo publicaciones de la especialidad que tengo, que es de backs defensivos. Si le das a esta página, te aparece esta que tenemos aquí abajo. Y estoy subiendo ya información de backs defensivos y de realmente todo lo que tenga que ver con el fútbol americano. En este momento, me parece que nos faltan 5 minutitos si se pudiera manejar esta herramienta que también la estamos aprendiendo a usar por las circunstancias. Si tuvieran alguna pregunta, Drago, por ahí, algo que quisieras reafirmar. Sí, mi coach, yo escuché eso, más bien vi una pregunta que me surgió. Mencionas ahí que toda indisciplina merece una sanción. ¿Qué hay con respecto hoy en día a este tema? Porque en ese caso, fíjate que es una pregunta recurrente. La sanción no vista tanto como te acuerdas la tablita, ¿verdad? No, ya no, eso. O simplemente no sabes qué hacer con él y lo mandas a dar vueltas o a empujar un disco. Yo pienso que si nosotros queremos darle una retroalimentación positiva al joven, primero, acuérdate que primero es en privado, el último es en público. Cuando ya la sanción o la falta, quiero decir, la falta es mayor, pues a lo mejor el regaño es en público. Pero en un principio, si tú llevas tus principios de coacheo, es platicar con él, y yo creo que pudiéramos cambiar la palabra por orientación. Oriéntalo, Sí. oriéntalo.